Endiablada pulpería, capítulo 4. Si bien ningún ruido delató el ingreso de Segismundo, Estrella percibió que era observada por él. Delgado como un junco, pero con los brazos y las pantorrillas torneadas como si fueran de acero, cargaba sobre su hombro izquierdo una bolsa de marlo seco. Sin deshacerse del bulto, intentó justificar su acción ante la mirada descarnada de la india. «Tiene frío», dijo cohibido. «Con esto tendrá un poco de calor. ¿Me ayudó a prender fuego?» Nadie, como era de esperar, le había dado explicación alguna, pero no se necesitaba mucho para comprender la innegable desaprobación que la mujer del pulpero tenía por la india, y en espejo la apatía con que la muchacha se mostraba. «No», dijo ella terminante, «sabés que él se enoja y después te reta». Hubiera preferido no hacer otro comentario, pero en la precariedad de su rudimentaria formación comprendió que el chico no tenía ninguna culpa. «Ella solo quiere irse con su guricito, déjala en paz». Sin agregar palabras salió. Le urgía tener sobre su rostro el aire de la mañana, caricia natural que muchas veces apadrinaba su desazón. Revestida de indiferencia se dirigió hasta el halo de luz que entraba desde afuera. Entonces la sombra de su físico, con los brazos en altos en actitud de combate, se proyectó sobre la pared de adobe. Era como si su espíritu hubiese logrado salirse del cuerpo para plasmar la huella de su tremendo odio. Su llegada al patio fue marcada por el paso de una bandada de loros chillones que estamparon sobre el cielo azul claro de la mañana una figura de colores. La baraúnda de las aves favoreció su ánimo. Atrás quedarían el dolor de Pura, la pérdida de su hijito, el afán de Segismundo por brindarle un poco de comodidad. Ella era la única dueña de su presente, ese que la determinación de los otros había dispuesto. ¿Sería su presente? Lo dudaba. El suyo estaba lejos, en la toldería, junto a los suyos, esas personas con quienes se sentía identificada con un mismo color de piel. Su cabello, su ropa, había algo que los unía a fuego, su sangre. Ese era su mundo. Segismundo acomodó la bolsa en un rincón y, sediento de escuchar algo que sabía se le estaba negado, fue tras ella. Desconocía qué extraño sentimiento lo vinculaba con la muchacha, pero no era el momento de ponerlo en claro. La encontró en el patio del costado de la pulpería, su vientre abrazando el pozo de agua, sus fuertes brazos forcejeando con la soga que desde el fondo traía el balde de cuero rebosante de agua. «¿Qué va a hacer?», le preguntó Segismundo de mala manera. «No creo que te interese», contestó fastidiada, mientras con las manos acomodaba su trenza de cabello renegrido. «¿Ya terminaste tu trabajo?». Él la miró. La pregunta era igual a todas las escuchadas una y otra vez en boca de todos. Cándido le preguntaba: «¿Terminaste tu trabajo?». Ella le preguntaba: «¿Terminaste tu trabajo?». Felipe, el último en conformar el grupo, le preguntaba: «¿Terminaste tu trabajo?». Él solo atinó a contestar la pregunta con una afirmación que nació desde sus entrañas: «Cualquier día de estos cruzo el río y me vuelvo con ello». Estrella lo miró desafiante. ¿Qué podía saber el muchacho de esas empresas titánicas? Eran sueños que solo los que tenían sangre caliente estaban capacitados para emprender. Bien sabía ella quién tenía la gracia de hacerlo y salir ileso, y ella lo conocía mejor que nadie, pero ese era su secreto, y para nada estaba pensando en compartirlo con Segismundo. Siempre pensaba en que llegaría el momento de ponerlo al tanto. De pronto el chico, apremiado por una intempestiva necesidad, convirtió su cuerpo en instrumento musical, apoyando su oído sobre la tierra al tiempo que cerraba sus ojos pretendiendo profundizar su audición. Su brazo izquierdo caía entregado sobre el piso, mientras el derecho, flexionado, sostenía el peso de su cuerpo. Ella lo miró maravillada, reconociendo en él muchas virtudes de su gente.
aceptando de qué manera crecer en medio de ellos le había permitido absorber costumbres que lo posicionaban muy lejos de los blancos. La galera llegará antes, afirmó. Será mejor que empiece a juntar agua para los caballos. Y sin esperar ninguna respuesta se marchó. Su tarea lo llamaba. Al seguirlo con la mirada, repentinamente una gota de ternura pretendió evadirse de su garganta. Ese chiquilín de mocos caídos, que era cuando llegaron a la propiedad de Cándido, ahora sabía detectar el galope de caballos a una distancia más que prudencial. Su ser estaba despidiendo al niño para recibir al joven. Endiablada, capítulo 5. Una vez más, el sentimiento de soledad aguijoneó el corazón de Estrella. Comprendía que muy pronto Segismundo no la necesitaría más. Presagiaba que el momento llegaba con el clamor de un ejército sediento de victoria. Que sus vidas, con seguridad, seguirían caminos diferentes. Luego, gracias a un exacto instante de lucidez, aceptó con humildad que esa era su razón: observar cómo la vida de los otros transcurría, muchas veces en detrimento de la propia. El crepitar de una avalancha de hojas secas, convertido en tromba, se adueñó de Estrella, aletargándola. Súbitamente, la fachada de la pulpería cobró vida ante ella, con reclamos inmediatos que la obligaron sin más a tener que desistir de su intención inicial. Su idea de sorprender al sobrino del pulpero con un sabroso mate se desdibujó por completo. La endiablada estaba exigiendo ser reconocida. No había sido concebida para fines dejados al azar del tiempo y sus circunstancias. Al igual que muchos de los objetos creados, tenía desde el principio una razón de ser. Y vaya uno a saber si desde su nacimiento, en la soledad de esa tierra casi virgen, no hubo enigmáticos designios en sus paredes de grueso adobe, esperando ser incrustadas por palabras que narraran tremendos episodios. Muchas historias se tejían alrededor de su comienzo, pero al ser todas tan diferentes, era muy difícil poder asignarle a una de ellas el verdadero origen. Cuando muchos años antes Cándido descendió de la galera, ni en sueños pudo imaginar que encontraría una edificación tan importante, y menos aún inmersa en un mar de cardos, sauces colorados y ñandubáis, esperándolo sedienta para escribir las próximas hojas del libro de su historia. Su fachada no correspondía a ninguna construcción de la época, por lo que en los alrededores era reconocida más que nada por su original fachada. Corrían rumores de que su primer dueño había sido un inglés, quien, pensando en recibir a su prometida, mandó construir la vivienda con una distribución que no correspondía a lo acostumbrado. Edificación tan generosa como discordante, que nunca tuvo la oportunidad de cumplir su cometido. La adversidad hizo que la joven enfermara en cuanto llegó, de modo que el comerciante se vio obligado a olvidar su negocio de los cueros y a retornar apenado a su país. Para ingresar en el almacén había una pequeña escalera con 3 escalones. En una de sus paredes laterales, 2 pequeñas aberturas a ras del suelo correspondían al sótano de ella, lugar que, por las características del negocio, cumplía infinidad de destinos. En sus paredes se colgaban bolsas y sacos llenos de productos que aguardaban allí su momento para ser consumidos. También se estacionaban los barriles de vino Cardón y de cerveza. Era un lugar ventajoso para las botellas de agua perfumada traída desde Florida, Estados Unidos, elemento fascinador que Cándido utilizaba en más de una oportunidad para modificar el humor y la predisposición de Estrella. No faltaba oportunidad en la cual los viajeros miraran azorados desde el interior de las galeras la magnificencia de la construcción, al igual que el alero que descendía sobre la pared sur. Cándido, afortunadamente, había dispuesto todo pensando en cuán útil podía llegar a ser para los pasajeros, las señoras en especial, pudieran descansar un rato antes de continuar la marcha.
Cuánto adobe, pensó Estrella, otorgándole a sus paredes el papel de un obstáculo imposible de sortear. Cuando tomó conciencia de las 60 centímetros de espesor de sus paredes, sintió que todo ese dolor allí contenido la asfixiaba. ¿Qué hace ahí parada como una tonta? Cándido, enfurruñado y sin faltar a su diaria costumbre de intimidarla, la increpaba. Ya sabe que en la galera viene gente de poder y no quiero que se lleven una mala impresión. Ella lo miró con ganas de convertirse en pasajera libre para alejarse del lugar, pero prefirió golpear donde tanto le dolía provocándolo. ¿Y ahora qué quiere que haga? Cándido, enfurecido, revoleando el trapo con el que siempre limpiaba el mostrador, ingresó en la propiedad sin decir palabra, pero su figura había dejado tras de sí una estela de arrebato. Estrella supo por la posición del sol que se aproximaba la hora en que tenía que preparar la comida para Pura, pero el sonido de los cascos de los caballos golpeando sobre la tierra la estremecieron. Desobedecería la orden. Buscó una ocupación ocasional para poder observar de cerca a los pasajeros. Ella no conocía el ambiente de la ciudad, solo había escuchado de boca de don Emeterio lo lindo que se vestían las mocitas. Algo le decía que sería muy bueno ir interiorizándose de ese mundo. La endiablada pulpería, capítulo 6. Los caballos detuvieron su marcha en el preciso instante en que el cochero impartió la orden con voz de trueno. Desde allí arriba creía ser el dueño de todas las situaciones. Sin descender de inmediato, aprovechó para estirar sus cortas piernas. En medio de un bostezo repleto de cuerpo y presencia, identificó la figura de la india mirándolo. Ya la había visto, pero nunca había conversado con ella. Confiado, atinó a repiquetear con sus dedos el ala del sombrero. Lejos estaba el hombre de entender el propósito que ella tenía para permanecer cerca de los recién llegados. En principio, Estrella ni se inmutó. Conocía cómo los hombres que llegaban al lugar hacían el intento de congraciarse con ella, porque bien conocido era que conformaba esa parte del negocio que estaba a disposición de algunos. Por eso se divirtió al advertir que el cochero, mientras impartía órdenes a sus ayudantes, tenía su mirada clavada en ella. Era como disfrutar de un recreo. Hombre sonso, pensó, pero su juego no continuó. Los gritos de Cándido la obligaron a salir corriendo. El cochero, al verse descubierto por el dueño de la pulpería, enrojeció como una manzana y aún así hizo el intento de ganarse su voluntad. «Tengo lo suyo, buen hombre, mire que no me olvidé de su encargue». Ahora el acorralado era el pulpero. Su secreto no podía revelarse. Con paso corto y seguro se acercó hasta la galera, comprobó que nadie lo miraba y solo entonces, ocultando el pequeño paquete en medio de un trapo sucio, se dirigió a uno de los galpones cercanos a la pulpería. Sus precauciones no tuvieron éxito. Felipe había sido testigo de la operación clandestina. De a poco las cortinas del carruaje comenzaron a descorrerse. Desde adentro caras extrañas y serias asomaron sin ocultar su asombro. Las expresiones delataban cómo el escenario que los recibía distaba mucho del que les era habitual. Atrás había quedado la ciudad con sus calles empedradas y sus paquetas señoras. En el predio sonaron clarinetes. La paz de la mañana fue interrumpida por el grito de una de las señoras que viajaba en la galera, cuando una jovencita a su cargo, en actitud descontrolada y rebelde, se lanzó fuera del carruaje sin medir consecuencias. La matrona, ubicada tras la puerta entreabierta, sin animarse a descender, lanzaba desesperadas súplicas. «María de la Encarnación, pronto, vuelve al coche, niña, niña». Sin hacer caso del angustioso llamado, la joven caminaba alrededor de la galera, subyugada por lo que sus ojos descubrían. El paisaje, rudimentario, pero no por ello poco presuntuoso, la capturó. Era este su primer viaje, y lejos de contactarse con lo escuchado,
por las tertulias familiares, tomó la decisión de hacer la recorrida para encontrar los elementos que le permitieran tener su propio juicio. Con elegancia y delicadeza, las jovencitas de su clase social se quitó los guantes de encaje color miel que acompañaban a su sombrerito y los introdujo en un morralito que pendía de su muñeca izquierda. Al pasar al lado de los caballos, estos aún bufaban a causa del penoso camino recorrido, exteriorizando en su copiosa transpiración la necesidad de ser liberados de sus apegos. La jovencita, dueña de un control pocas veces vistos por esas soledades, acercó con decisión su mano sedosa hasta la cara de uno de ellos. El animal, reconociendo alguna vibración especial, cosió. «Está todo bien», dijo ella muy despacio, acercando su boca al oído. El mundo que ante ella se ofrecía nada tenía que ver con su vida en la ciudad, por lo que, cuando unos pasos más adelante divisó la figura de Estrella, le sonrió. Su cuerpo ataviado con ropas tan diferentes a las suyas y los pies descalzos generaron en la chiquilina una corriente de simpatía. «Hola, ¿me podría dar un poco de agua para tomar?». Antes de completar su frase, la india estaba en camino para cumplir su pedido. Muchas preguntas surgieron en su mente juvenil, pero ninguna podía tener una respuesta, al menos una que estuviera acorde con su manera de vivir la vida. Pero entendió que, como en casa de sus padres, con seguridad la india estaba destinada a las tareas generales del lugar. Más al rato, supo que era un encadenamiento de sorpresas que con seguridad no tendrían un final cercano. Cuando Segismundo estuvo frente a sus ojos, el mundo se detuvo allí. Los ríos quedaron quietos en sus cauces, al igual que obras maravillosas. El aire perdió sustancia y las moléculas ya no fueron tales, sino una corriente que pareció electrificar su corazón. El joven arriaba los caballos que serían intercambiados en la galera. Su cuerpo parecía pintado. Sus cabellos, casi del color del sol, con bucles balconeando sin recato sobre su camisa de alpillera, lo transformaban en una figura llena de interrogantes. Al caminar, sus pies descalzos parecían acariciar el suelo, alzando una grácil insinuación de polvareda, marco apropiado para bellezas tan terrenales. Ella quedó impactada por su estampa, en tanto él quedó prendado por el fuego de sus ojos. Se miraron de frente, dando señas de que se darían la oportunidad de tener un nuevo encuentro. Al estar cerca del chico, ella reparó en la joya que pendía de su cuello. Un universo de suposiciones se agolpearon en su mente como piezas que buscaban su lugar en el mundo. ¡Qué curiosidad!, pensó la jovencita al descubrir cómo una cruz llena de diminutos diamantes brillaba desfachatada sobre su piel curtida. Cuerpo tan esbelto y unas facciones tan finas en medio de esa soledad, era de esperar que convulsionaran su ánimo. «Niña, de inmediato, regresa o esto llegará a oídos de tu señor padre». «Pronto». La voz de la institutriz provenía desde el interior de la galera. Ella, con abandono de cualquier prejuicio, lo miró con insistencia, como necesitando grabar en su retina el fuego de sus ojos. Se zambulló enamorada en los del joven. Por primera vez, él se sintió desnudo. Al unísono con el sonido de la trompeta comprendió que ese insólito encuentro le demostraba que él pertenecía a otro mundo, sin duda, al mismo de aquella jovencita. Segismundo, al costado de la galera, como quien despide a un ángel en su camino celestial, levantó la mano para saludarla, pero como respuesta obtuvo el chasquido de la cortina al ser soltada. Nada le importó. En su corazón había entrado una estrella fugaz y ese día nunca pasaría al olvido. Estrella, con el agua en una jarrita de cobre, se culpó por no poder ser cordial en tiempo y forma.